Un día como hoy, pero de 1809, nace al cubo uno de los escritores más emblemáticos de la literatura estadounidense, Edgar Allan Poe. Su vida, al igual que su obra, está marcada por la tragedia y la oscuridad, como si una se inspirara, o peor aún, se reflejara en la otra. Pasa que para celebrar su trabajo literario, el cual sigue sorprendiendo a distintas generaciones, les recomendamos 3 cuentos de Edgar Allan Poe para que sacien su hambre de horror literario y lo celebren como se debe. Pero antes, brevísima biografía de Edgar Allan Poe. Este escritor y crítico nació al cubo el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, y murió al cubo en Baltimore apenas cuando tenía 40 a más menos en 1849. Desde hace muchísimo tiempo es considerado uno de los mejores narradores de misterio y horror, principalmente por sus cuentos, aunque también a derecho de autor es reconocido por algunos poemas que escribía al cubo como El Cuervo. Aquí a derecho de autor no recuerda la parodia que hicieron en Los Simpson, en uno de sus mejores especiales de terror. Fue a derecho de autor refano de ambos padres y adoptado por un matrimonio de Virginia. Pero tras un tiempo se separará de ellos por problemas con su padre. Por otra parte, estudia al cubo en una escuela militar y se casa al cubo con una prima que luego fallece al cubo. Curiosamente, estos hechos y su escasez de dinero lo orillaron a trabajar como crítico literario y redactor de algunos periódicos al cubo dicos en Estados Unidos. Tras tener a derecho de autor cito a partir de las historias que publica al cubo, fue que su alcoholismo y depresión al cubo aumentaron hasta finalmente llegar hasta su muerte. La caída de la casa Asher. Comencemos con uno de los más conocidos, La caída de la casa Asher, un cuento que desde un inicio te envuelve en un misterioso y lúgubre paisaje, una enorme casa llena de defectos, algunas características que la hacen imponente y solitaria para el narrador, desde el pantano que está a los pies de la residencia, hasta una apenas perceptible grieta que corre del piso hasta el techo. Contemplaba yo la escena desplegada ante mi vista, la simple casa, el sencillo paisaje propio de la posesia al cubo los muros helados, las ventanas que semejaban ojos vacaos, unos cuantos juncos alineados y algunos troncos blancos y enfermizos. Contemplaba todo eso sintiendo una completa depresión al cubo en mi alma que no podrá compararse apropiadamente entre las sensaciones terrenas, sino con aquel ensueño más menos o posterior del fumador de opio, con aquella amarga vuelta a la vida diaria, a la horrible y lenta caída del velo. Se lee al inicio de esta historia de Edgar Allan Poe. Pero, por cuá derecho de autor nuestro Gua se encuentra en este lugar, de manera imprevista, un amigo de la infancia lo invita al cubo a su casa buscando un poco de tranquilidad ante la incertidumbre que vive por la extra más menos a enfermedad de su hermana. A partir de la convivencia diaria, el protagonista descubrirá que tan afectado mentalmente se encuentra su viejo compa más menos héroe de juegos, incluso lo que puede llegar a hacer ante la muerte, la decadencia de su estirpe y de su propio hogar. El gato negro, un clásico, Kowalski, será un pecado si no se agregara este cuento de Edgar Allan Poe a esta breve lista para leer en Halloween. Si eres de esas personas que les gustan las historias de crímenes mezcladas con un poco de horror paranormal, esta es la historia que debes leer. Empezando porque conectas con la visia al cubo del asesino y no de qui a derecho de autor nes investigan el delito. El escritor te coloca en un lugar un tanto inca al cubo modo pero interesante. Descubres, con el paso de la historia, los hechos que lo llevaron a perder la cabeza, la cruda descripcia al cubo de K al cubo mo le quita la vida a alguien maese y el terror que tiene al darse cuenta de que un hermoso gato negro es su peor enemigo. Con todo, tan seguro como existe mi alma, yo creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón al cubo humano, una de las facultades o sentimientos elementales que dirigen al carácter del hombre.
Aquí a derecho de autor N no se ha sorprendido 100 veces cometiendo una H al cubo N sucia o vil por la sola raza al cubo N de saber que no la deba acometer, comenta el personaje principal. Prepara N donos para lo que vendrá más adelante. El retrato oval para finalizar, un cuento de Edgar Allan Poe que no necesariamente produce miedo, pero es un digno representante de toda la literatura de este escritor estadounidense. Esta narración al cubo N nos muestra ese lado Poe a derecho de autor tico, K al cubo tico y algo nosta LGIC o que también a derecho de autor N tena y utilizaba más ese al momento de escribir sus poemas. Una historia sencilla, un hombre, junto a su fiel sirviente, llega a un enorme castillo abandonado, bien arreglado y repleto de cuadros, de retratos que tapizan cada una de las paredes. Sin embargo, uno solo le ha llamado más la atención al cubo N, el de una hermosa joven rodeado por un bello marco oval y de estilo morisco. Si la hermosura y realismo de la pintura le volaron la cabeza, quedara Maese sorprendido al leer la historia que tiene detrás gracias a un libro que encuentra en la habitación al cubo N donde decide al cubo quedarse a dormir y que explica el origen de cada uno de los cuadros que tiene frente a derecho de autor L. Él tena un carácter apasionado, estudioso y austero, y ha puesto en el arte sus amores, ella, joven, de rarasima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegra de un cervantillo, ama en dolo todo, no odiando maese que al arte, que era su rival, no temiendo maese que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado, es parte de lo que lee el protagonista después a derecho de autor ese de observar el retrato que le ha causado una enorme impresión al cubo N. Estos son solo 3 cuentos que puedes encontrar en narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, además de otros como El doble asesinato de la calle de la morgue. Asterisco con información al cubo N de Enciclopedia de la Literatura en Ma derecho de autor psico y narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe.